Radio U Podcast. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional. Hoy estamos ante un hecho histórico trascendental. Hoy la benemérita e histórica ciudad de Paraná recibe con beneplácito a sus convencionales, aquí reunidos, por voluntad de nuestro pueblo soberano. Tiene sin duda el propósito decidido de iniciar la reforma de nuestra ley fundamental. Los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. En esta honorable asamblea, en ustedes, señores constituyentes, dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. En Radio U convocamos a algunos de aquellos actores que en su calidad de convencionales constituyentes cumplieron un rol fundamental en este cambio histórico. En lo personal fue una experiencia única porque siendo abogada y pudiendo participar de una asamblea constituyente, realmente creo que es el sueño de cualquier político y de cualquier abogado, ¿no? Para mí lo fue y es una experiencia que atesoro y que guardo mucho en mi corazón. Y además otros temas, ¿no? En lo personal a mí me tocó plantear el derecho a la vida, todavía se sigue discutiendo eso. Y fue un tema que fue transversal, ¿no? Así que, pero bueno, las discusiones me parece que son positivas si aprendemos a respetar al que piensa diferente, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esto de no tener un pensamiento único? Teresa Peltier estuvo en la Asamblea Constituyente en representación del Partido Demócrata de Mendoza. Y en aquel momento creo que al Partido Demócrata le fue bien en las elecciones porque planteó muy claramente que no estábamos de acuerdo con el Pacto de Olivos, este acuerdo que hizo Menem para su reelección. ¿Quién tiene margen de los partidos firmantes del pacto para robarse el balotaje o para manotearse la reelección del presidente Menem? Ya está asumido por la sociedad, ya está el pacto, el contrato, la campaña electoral. Creo que probablemente esa fue una de las cláusulas más controvertidas, porque todo el tema de derechos, nuevos derechos y garantías, tratados de derechos internacionales, otros institutos que se crearon, me parece que fueron bastante positivos para el país. Pero el tema de los mandatos, esto de reformar de acuerdo a la presión de cada ejecutivo, nacional o provincial, creo que no le hace nada bien al país porque se quedan envueltos, mejor dicho, ellos, en la necesidad de querer reelegirse y no se gobierna adecuadamente. Después de algunos encuentros previos y privados, Menem y Alfonsín pusieron su firma en la quinta presidencial. El PJ y la UCR se comprometieron a impulsar una reforma constitucional y a votar en la Asamblea Constituyente a favor de un núcleo de coincidencias básicas que no sería sujeto a debate. A ese acuerdo se lo llamó el Pacto de Olivos. Sigamos adelante. Estamos transformando a la Argentina. Y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras. Nosotros afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común
bienestar general. Deben interpretarse de forma restringida y con el más cuidadoso escrutinio las facultades del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia. Raúl Alfonsín se acercó y me concedió el inciso 23 del artículo 75, que habla de la defensa del niño desde el embarazo. No conseguí la cláusula de la defensa de la vida de la concepción, pero sí la necesidad de acciones positivas para el niño desde el embarazo. Estamos así iniciando la Asamblea Constituyente. Finalmente, el 22 de agosto de 1994 se sancionó la reforma, que en total modificó unos 44 artículos. En pleno liberalismo menemista se sancionó una constitución de la democracia social. Para decir, este es el mérito, creo yo, como un resumen, una reforma que consolidó, en el caso de la universidad, consolidó y lo constitucionalizó la autonomía, autarquía de las universidades nacionales, la gratuidad. Fernando Armañague fue convencional en representación de la UCR de Mendoza. El reglamento de la Cámara llevó prácticamente 2/3 de las sesiones, porque había el Frente Grande, que estaba el Chacho Alba, sí, estaba Aullero, Kirchner, estuvo la señora Cristina, estuvo Carriera Radical, y ahí claro, comienza su carrera ascendente cuando ella se abstiene de votar el pacto, porque dice, yo al pacto no lo voto. Se sentaba al lado mío y le digo, pero Lilita, vos sabías que venías acá, vos sabías que tenías que aprobar el pacto, porque ese fue el mandato de 2 convenciones radicales. Pero nosotros no podíamos deshacer el pacto porque, claro, es muy bonito para los demócratas, era muy bonito para los demócratas decir, nosotros votamos la doble vuelta, pero no vamos a votar la reelección del presidente. Claro, el radicalismo pagó un precio que nunca más se recuperó. Adelante, radicales, adelante sin cesar. Viva y por... Algunos de estos importantes cambios implicaron darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, nuevos derechos como el derecho al medio ambiente sano, derechos para los consumidores, la protección de los datos personales. Se estableció la acción de amparo y el habeas data. Se crearon las figuras del Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Le dio autonomía al Ministerio Público, fundó el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, el Consejo de la Magistratura. Se le reconoció calidad de ciudad autónoma a Buenos Aires. Es la única referencia común no afectada por la fractura y el desencanto de esta sociedad. La legitimidad política de la Constitución es la que sostiene la democracia argentina. Hoy, María Luján Olcina representó a Mendoza como convencional nacional constituyente electa por el Partido Justicialista de Mendoza. Y yo creo que ningún tiempo de los argentinos se agota para ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que reconciliar nuevamente la política con la vida, y la vida con el amor, y el fruto del amor es el servicio, y el político tiene que estar al servicio de la comunidad, y muchos están. Lo que pasa es que se denigra tanto desde la chabacanería la tarea de la política. Continúa en uso de la palabra el señor convencional por la capital. Muchas gracias, señor presidente. Contestándole al señor convencional que me interrumpió. La reforma también estableció la elección directa del presidente de la Nación, el balotaje, acortó su mandato a 4 años y permitió una reelección. Se incorporó un senador nacional por la minoría y se estableció que las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales. Fue un momento histórico, tengo que derivó en esta reforma. La reforma se llevó a cabo, fue una reforma ordenada, fue democrática, no se excedió en sus límites, no se naturalizó, a mi criterio, la Constitución Nacional de 1853. Richard Batallón también fue convencional constituyente por el Partido Demócrata Mendocino. La reforma tenía el motor de presidente Carlos Menem de obtener la reelección. En ese momento la Constitución no permitía la reelección del presidente. Entonces, Menem, elegido en el año 89, tenía que dejar
en 1995 tenía que dejar la presidencia. O sea, si la reforma se aprobaba, se pasaba de los 6 años sin reelección a 4 con reelección, se consideraba el primer periodo de Menem de 6 años y se le daba la chance de la reelección, que fue lo que movió a Menem a tomar una serie de medidas, yo creo, que medidas políticas en el sentido de asumir un gasto público que terminó dilapidando la convertibilidad. Vamos con Menem, una vez más. Con Menem por todo lo que hizo, con Menem por todo lo que hará. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Santa Cruz, bloque Partido Justicialista, Néstor Kirchner. Pareciera ser que no se puede disentir. Ya va a llegar la hora que van a despertar los compañeros. Ya van a llegar la hora que van a perder los miedos para que este movimiento se vuelva verdaderamente democrático. El Pacto de Olivos es el que da inicio al proceso político que conlleva a la aprobación por parte del Congreso de la convocatoria a la Convención Constituyente. Queda aprobado el texto ordenado y en consecuencia sancionadas las reformas introducidas a la Constitución Nacional por esta Convención Nacional Constituyente. Al incorporar los tratados internacionales como legislación interna, los estamos equiparando a la misma altura de la Constitución. Lo importante es esto, yo digo que de una pirámide egipcia pasó a ser una pirámide azteca, en la punta en vez de tener un vértice, tener un cubo o un prisma, en donde a la misma altura de la Constitución Nacional y de todo lo que significa la Constitución Nacional, en nombre de la democracia, en nombre de la división de poderes, pero sobre todo en nombre de la dignidad humana, en la República Argentina se pueden aplicar todos los tratados internacionales que el mundo había hasta ese momento ratificado o había puesto a partir de toda la historia de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, los derechos de la mujer, lo que significan diversidad, lo que significa todo eso, a la misma altura de la Constitución, aunque no estuvieran en la legislación, en las leyes nacionales. Diego Bibiloni, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, abogado constitucionalista, explica los alcances que tuvo la reforma de la Constitución de 1994 en la vida cotidiana de los argentinos. Para muchos esa es la verdadera fundación del nuevo Estado argentino, en donde es mucho más importante la persona humana, es mucho más importante la dignidad de la persona que todo lo que puede darse institucional y todo lo que puede hacer la formalidad de una ley antes que otra. Porque no queda ahí petrificado. Encima vuelve a cambiar la idea de la Constitución, que si uno estudia sigue siendo para nosotros una Constitución pétrea, porque para cambiarla hay que llamar a una convención constituyente como fue esta. Y sin embargo no, porque por ejemplo todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han votado con una mayoría especial, o sea, una mayoría absoluta, pueden llegar a ser incorporados dentro de estos tratados aunque no figuran en la Constitución. Entonces, es decir, hay tratados de derechos humanos que son posteriores a la reforma del 94 y que sin embargo hoy sí son tan importantes como la Constitución. Radio U Podcast.